Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Un día salió Jesús de la casa donde se hospedaba y se sentó a la orilla del mar. Se reunió en torno suyo tanta gente que él se vio obligado a subir a una barca, donde se sentó mientras la gente permanecía en la orilla. Entonces Jesús les habló de muchas cosas en parábolas y les dijo: una vez salió un sembrador a sembrar, y al ir arrojando la semilla, unos granos cayeron a lo largo del camino. Vinieron los pájaros y se los comieron. Otros granos cayeron en terreno pedregoso, que tenía poca tierra. Ahí germinaron pronto, porque la tierra no era gruesa, pero cuando subió el sol los brotes se marchitaron y como no tenían raíces, se secaron. Otros cayeron entre espinos, y cuando los espinos crecieron, sofocaron las plantitas. Otros granos cayeron en tierra buena y dieron fruto, unos 100 por uno, otros 60 y otros 30. El que tenga oído, que oiga. Después se le acercaron sus discípulos y le preguntaron: ¿por qué les hablas en parábolas? Él les respondió: a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Al que tiene se le dará más y nadará en la abundancia, pero al que tiene poco, aún eso poco se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. En ellos se cumple aquella profecía de Isaías que decía: oirán una y otra vez y no entenderán, mirarán y volverán a mirar, pero no verán, porque este pueblo ha endurecido su corazón, ha cerrado sus ojos y tapado sus oídos, con el fin de no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni comprender con el corazón, porque no quieren convertirse, ni que yo los salve. Pero dichosos ustedes, porque sus ojos ven y sus oídos oyen. Yo les aseguro que muchos profetas y muchos justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Escuchen pues ustedes lo que significa la parábola del sembrador. A todo hombre que oye la palabra del reino y no la entiende, le llega el diablo y la arrebata lo sembrado en su corazón. Eso es lo que significa los granos que cayeron a lo largo del camino. Los sembrados sobre terreno pedregoso significa al que oye la palabra y la acepta inmediatamente con alegría,
habla de la importancia de la palabra de Dios. La primera lectura del Evangelio especialmente nos habla qué tan importante es para nosotros tener una relación con la palabra de Dios. Y cuando hablo de la palabra de Dios, más que nada en este contexto, estoy hablando de la Biblia, que es una de las maneras en la cual Dios se revela al hombre, nos habla a nosotros. Yo espero que ustedes tengan una Biblia en su casa. ¿Me entienden? Porque por medio de esa palabra de Dios, el Señor se manifiesta a nosotros. Dice el Salmo que es como una lámpara para mis pasos. Imagínense, la palabra de Dios es como una lámpara para mi paso, que me ayuda, que me ilumina en mi caminar, me ayuda a ver dónde tengo que ir. No solo eso, sino que de cierta manera, esta palabra de Dios, decía San Pablo, que es como en una batalla, es como nuestra espada, que nos ayuda a defendernos en frente del enemigo. La palabra de Dios, hermanos, que nosotros cada vez que venimos a misa tenemos una oportunidad de escucharla. Es palabra que crea, es palabra que tiene la posibilidad de cambiarnos a nosotros. Que si tal vez tú vienes hoy triste, amargado, resentido, con odio en el corazón, y hoy escuchas la palabra de Dios, esa palabra tiene el poder de que tú salgas distinto, de que tú salgas de esta celebración con esperanza, que tú salgas de esta celebración con el deseo de pedir perdón, con el deseo de tal vez dejar esa doble vida que tal vez estamos viviendo. Ese es el poder que tiene la palabra de Dios, no yo. Hermanos, por más bien que pueda hablar, por más tremenda que pueda ser la homilía nunca se compara con el poder que tiene la palabra de Dios. Y digo esto, hermanos, porque hoy cada uno de nosotros tenemos que ver cómo escuchamos esta palabra de Dios. Porque mira, si yo estoy seguro que si yo después de misa, cuando esté afuera saludando a ustedes, y yo le pregunto a usted, hey, ¿y qué escuchaste hoy de la palabra de Dios? ¿Cuál lectura te gustó? ¿Qué decía el Evangelio? Hermano, ustedes se sorprenderán de la respuesta que yo recibo de ustedes. ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque muchas veces oímos, pero no escuchamos. Ustedes todos escucharon la palabra de Dios, todos. Pero vamos a ver quién verdaderamente la entendió, quién verdaderamente puso atención. Y si yo les pregunto después de misa, poquísimo me dirían de qué libro, qué decía. Entonces, hermanos, digo esto para que podamos verdaderamente poner atención. Hay muchos de ustedes que no pueden recibir la Eucaristía. Hay muchos de ustedes que no pueden recibir la Eucaristía. Entonces, el único alimento que ustedes reciben es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios que también tiene el poder de ayudarnos, de también darnos un alimento, de irme a mi casa con algo. Porque si no escuchamos la palabra de Dios y no puedo recibir la Eucaristía, entonces tú te fuiste como viniste. Entonces, por eso, hermanos, es que cada domingo tenemos una oportunidad de escuchar la palabra de Dios, la palabra de quien
porque si no, eso se vuelve una palabra muerta. La palabra de Dios, sin la vida tuya, es palabra muerta. Cuando tú le pones tu vida, tus batallas, tus sufrimientos, tus cosas, y la junta con la palabra de Dios, esa palabra toma vida. Esa palabra de cierta manera tiene el poder de cambiarnos. Entonces, hoy las lecturas también nos dan como la llave para también poder entender por qué es que a veces yo no entiendo la palabra de Dios. ¿Por qué la palabra de Dios no da fruto? No, yo digo, tenemos años de venir a misa, tenemos años de leer la Biblia, tenemos años en esto. ¿Y por qué la palabra de Dios no da fruto en mí? Entonces, hoy en el Evangelio, la iglesia te va a dar la respuesta. ¿Por qué? Y dice, hay tres maneras. Y es el sembrador, ¿verdad? Porque la semilla, el sembrador sale y tira semilla en todo lado. El Señor ha hablado y esa semilla, esa palabra que hemos escuchado, ha caído en lugares distintos. Entonces, estoy seguro que hay algunos que han escuchado la palabra de Dios hoy y no la entienden. No la entendieron. No tienen idea de lo que significaba esa palabra. Entonces, hermanos, ¿qué hacemos cuando no entendemos algo? Porque muchas veces cuando no entendemos la palabra de Dios, porque hablan de guerra, porque hablan de nombres que no entendemos, típicamente no lo entiendo y ya, pasamos al otro. Pero en nuestra vida normal, en nuestra vida cotidiana, cuando tú no entiendes algo, ¿qué haces? ¿Qué hacemos típicamente con el trabajo? Cuando no entiendes algo, o en la escuela, o cuando estás en una conversación con alguien y no entiendes algo, ¿qué haces? Preguntamos, coge tu teléfono y le dice, hey Siri, ¿qué significa tal y tal cosa? Porque ya el teléfono lo sabe todo. Entonces, cualquier cosa se lo preguntamos al teléfono. Entonces, para decir que cuando en nuestra vida cotidiana tenemos una pregunta, algo no entendemos, buscamos, nos movemos, tratamos de ver qué significa. Pero con la palabra de Dios, con la palabra de Dios, si hay algo que yo no entiendo, yo que no hay ese interés, no hay ese deseo de verdaderamente tratar de ver qué es lo que el Señor me quería decir. Y hermanos, cuando no entendemos y no hacemos absolutamente nada para entender, el demonio viene, dice la lectura, viene y te roba esa palabra. Te la robó, ya no está ahí. También dice que esta palabra de Dios, esta semilla, tal vez llega a alguien aquí que tal vez la escucha y le entiende. Y de cierta manera hay como una alegría dentro de ti porque como que Dios te dio esperanza, como que Dios te dio una palabra que te ayuda en los momentos que estás viviendo hoy. Y tal vez sales de aquí contento. Pero dice la lectura, pero, ¿me entiendes? Las persecuciones, los problemas, cuando llegas a la casa, ¿me entiendes? De cierta manera se pierde, se va, no la roba esta palabra. Y yo estoy seguro que también eso nos pasa a nosotros. Estás aquí, escuchaste una
la perdimos, ya no está. Y la última es esta palabra que de cierta manera cae en los abrojos, que es aquellos que escuchan la palabra, la entienden, de cierta manera se alegran, pero los deseos del mundo, el dinero, el amor al dinero, el amor a las cosas materiales, la ambición que tenemos de tener, de comprar, de verme bien, de todas esas cosas del mundo, sofoca la palabra, la sofoca. ¿Me entiendes? Y eso no puede pasar a nosotros. Escuchamos, nos gusta, pero tenemos una ambición tremenda, un amor al mundo, que esta semilla no crece. ¿Me entiende? Hermano, entonces, esa es donde cae la palabra de Dios. Es ahí de la clave para poder entender por qué que es, de cierta manera, la palabra de Dios como que nunca da fruto, como que nunca me ayuda, como que nunca me ayuda en mi diario vivir. Entonces, hermanos, la importancia, especialmente de hoy, de la lectura de la buena noticia, y lo más importante que ustedes tienen que escuchar hoy, es que el sembrador tira la semilla en todo lado. Esa es la buena noticia de este día de hoy, que el Señor la tira a todo lado. El Señor a cada uno de nosotros nos concede escuchar esta palabra. Mira, si yo fuera sembrador, yo tiraría todas mis semillas en una tierra que yo sé que puede dar fruto, ¿o no? ¿Sabe? ¿Quién tiraría semilla donde hay concreto? A mí, tú no necesitas ni ser sembrador para saber que tirar semilla en concreto, eso es una pérdida de semilla. Ahí no va a crecer absolutamente nada. Si fuera yo el sembrador, yo tiraría todas mis semillas ahí, donde está esta tierra que es buena. Y mira cómo el Señor no es así. Mira qué tan bueno es Dios con nosotros. Mira cuánto te ama Dios a ti y a mí, que el Señor tira la semilla en todo lugar, a donde caiga, no le importa, para que también cada uno de nosotros podamos escuchar, tengamos chance de escuchar la palabra de Dios y de convertirnos. Porque ¿cuántos de aquí, sinceramente, cuántos de aquí hoy no quieren estar aquí? ¿Cuántos que estamos sentados aquí, tú no querías venir a misa hoy? No querías. Está lloviendo, está nublado. Guay. Ya van 2 domingos consecutivos. ¿Por qué? ¿Entiendes? Hay algunos que verdaderamente no querían venir hoy, que tienen el corazón duro, que no quieren, o que tal vez están viviendo una doble vida, que están de cierta manera viviendo en una adicción totalmente grande. Y hoy tú estás aquí. Y esta palabra y esta semilla te cae a ti, que no querías venir, que tienes tal vez el corazón duro, que eres como un pedazo de concreto. Y a ti también el Señor te tira una semilla. A ver si crece. A ver si sin querer queriendo, estando aquí, tal vez algo te toca. Tal vez algo te ayuda. Ese es el amor que el Señor tiene con nosotros, que a pesar de nuestra maldad, a pesar de nuestra perversión, que nada más nos gusta usar a Dios cuando queremos, a pesar de eso, el Señor nos da chance tras chance, otra oportunidad. Tira semilla aquí, tira semilla allá.
Cuando tú necesites verdaderamente escuchar una palabra de Dios, cuando tú verdaderamente necesitas consolación, que te encuentras en un infierno, te encuentras en una situación tan dura que necesitas escuchar una palabra. Y tal vez esa palabra no la vas a escuchar. Y tal vez ese día que tú tanto necesitas, esa palabra no va a estar. ¿Por qué? Porque todas las oportunidades que tenías siempre las tiraste a un lado. Porque cada vez que se te dio un chance para convertirte, cada vez que el Señor te dio una oportunidad, dijiste no, aburrido, I don't like this. Y ahora que la necesitas, a ver dónde la vas a buscar. ¿A quién le vas a pedir que te ayude? ¿A quién le vas a pedir una palabra? Pídesela a tu teléfono. A ver qué te va a decir. Pídesela a Siri. Hey Siri, I'm depressed. Can you help me? Hey Siri, yo tengo un problema en mi matrimonio. Hey, can you help me? A ver qué te va a decir Siri. A ver qué respuesta te va a dar el teléfono. O a ver qué respuesta te va a dar todo el dinero que tú has tenido trabajando. Porque era lo más importante para ti, trabajar y trabajar y trabajar. Y el único lenguaje que entendemos es el lenguaje del dinero. Entonces, cuando tú tengas tus problemas matrimoniales, cuando tengas tu problema con tus hijos, pídele entonces el dinero que te hable, que te ayude. Que te ayude. Entonces, hermanos, tenemos que darnos cuenta que somos privilegiados el estar aquí. Es un privilegio el estar sentado aquí y escuchar lo que ustedes están escuchando hoy. ¿Cuántos amigos tuyos, cuántos compañeros de trabajo o familiar tuyo darían el brazo derecho para escuchar lo que tú estás escuchando? Imagínate cuántos amigos tuyos no están pasando por momentos dificilísimos, que tal vez se les fue la mujer, que tal vez están viviendo una vida de borrachera, que tal vez están en una adicción a la pornografía, a la droga y no pueden salir. Tal vez tienen una enfermedad y ya los doctores no le dan ningún remedio. Y se encuentran en esa situación de desesperación, no creen en Dios, no van a misa, no tienen una relación con la palabra de Dios. Entonces, hermanos, se sienten así, desesperado, triste. Y sin embargo tú eres mejor que ellos. Y sin embargo a ti el Señor te da la oportunidad de escuchar una palabra, de escuchar que Dios te ama, que Dios tiene un plan fantástico para ti, que el Señor te ayudará. Entonces, hermanos, aprovechemos esta oportunidad. Pidamos al Señor que nos conceda ser esa tierra fértil. Eso es lo que tenemos que pedirle al Señor. Ser esa tierra fértil. ¿Cuál es la tierra fértil? La tierra fértil es aquella persona que vea la necesidad de tener a Dios. Si hay algunos aquí que de cierta manera ven la necesidad de Dios, si ustedes ven que yo necesito a Dios hoy, yo necesito que Dios me ayude. Si tú tienes una necesidad de Dios hoy, en ti hay una tierra fértil. En ti hay tierra fértil. La palabra de Dios llega hoy a ti y puede dar fruto. Pero si de cierta manera hoy en ti no hay necesidad de Dios, porque estamos en verano, y yo no en verano we have to have fun. En el verano yo tengo que descansar, ir a comprar y todo. En septiembre voy a tener necesidad de Dios, porque en septiembre ya comienza la escuela, comienza toda la rutina. Pero ahora en el verano I don't need God now, so
vida de